Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en Punto de Partida, como todos los martes, disfrutando de la mañana de Radio Libertador y de Para viajar lejos, esta columna que le traemos todos los martes. Y junto a María García, ya que la vamos a saludar ya de entrada. Bueno, ¿cómo estás, María? Muy bien, feliz de verte, de estar con ustedes, audiencia. Tengan una preciosa jornada. Hoy nos vamos a ir para atrás en el tiempo. Muy bien, ahora vamos a ir para atrás en el tiempo, pero antes la vía de comunicación 091 99 12 10 más 598 si está fuera del país, tanto por Telegram como por WhatsApp. Nos pueden dejar sus mensajes. Agradecer a toda la gente que también escribe en los comentarios de los distintos videos que tenemos, tanto de Para viajar lejos, historias de vida, las distintas columnas, que nos dejan los mensajes allí, que nunca hacemos mención, pero bueno, sabemos que están ahí. Y que son muchos. Sí, y varios que comentan la columna de literatura, ¿no? Y yo agradezco profundamente eso. Me encanta ver los comentarios, me encanta que hagan devoluciones y además me encanta cuando corrigen o cuando aportan algo que de pronto yo no sabía y aprendo con nuestros oyentes. Para mí es magnífico. Y bueno, y si también sos escritor, estás en una parte del mundo, nos sintonizás a través de la web, a través de las redes sociales, de los videos en YouTube, pueden también mandarnos tu referencia, querés presentar tu libro, querés hacer algo, mandanos tu mensaje y nos vamos a poner en contacto contigo. Si estás fuera del país, tenemos la tecnología, podemos hacerlo a través de Zoom, de algunos Skype, ya dejó funcionar otras plataformas donde podemos comunicarnos. Así que bueno, el placer va a ser poder recibirlos. Bueno, María, nos vamos en el tiempo para atrás. ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a hablar, se va a llamar así la columna, de Honoré de Balzac, el maestro del realismo. Muy bien. Honoré de Balzac, realismo. El realismo. Bueno, aquí vamos a hablar del realismo puro y duro. Eso te iba a decir. Es decir, acá vamos a ver a un hombre que pintó situaciones, personas, un tiempo histórico, un entorno sin ningún tipo de sumatoria, digamos. Acá no hay nada mágico, acá está todo extraído de una manera muy cruda en algunos casos, y estamos hablando de un grande, que es Honoré de Balzac, que el año pasado no nos dio el tiempo de trabajarlo. No te dio el tiempo, pero como es, vos dijiste que lo querías hacer y al fin lo podés hacer. Claro, ¿no? Lo puedo hacer, por fin, a mi queridísimo Honoré de Balzac. Vamos a ver. el Chapo Guzmán, te dice la foto, ¿eh? Busquen, por favor, busquen una imagen de Honoré de Balzac. Yo le dije, ¿qué tenés ahí? El Chapo Guzmán, le digo. Además, yo digo, tuvo amores a diestra y a siniestra, y yo lo miro. Qué generoso este mundo. Pero sí será, yo lo miro y digo, a mí me habría gustado. Bueno, claro, quién sabe si a él yo le hubiera gustado también, ¿no? Bueno. Pero bueno, fue un grande de la literatura y tuvo algunas amarguras importantes en su vida. Junto a Victor Hugo, ¿te acordás que ya lo trabajamos? Stendhal, que todavía no lo vimos, Baudelaire y Flaubert, que son autores que vamos a ver en un futuro. Balzac es el gran nombre del realismo, es decir, estamos hablando del siglo XIX, pleno siglo XIX, cuando nosotros tenemos la revolución industrial instalada en Europa, comenzando justamente por las Islas Británicas y después extendiéndose a Francia, a los países del Benelux, o sea, Bélgica, Netherlands, posteriormente Luxemburgo, luego aún más por el resto de Europa, pero además a Estados Unidos, a Rusia, la Rusia de aquel momento. Es decir, un momento de cambio en la historia económica y geopolítica europea muy de mucho quiebre, de gran quiebre. Entonces, de ahí viene el realismo que... Claro. Es por esa razón que... Muy revolucionario. Ahí está, exacto. Este hombre fue un grande de lo que es justamente un gran pintor de la sociedad de su época. Nació en la ciudad de Tours el 20 de mayo de 1799, es decir, terminando el siglo XVIII, ¿verdad? Estuvo muy desapegado de sus padres. Su padre, que era de origen bastante humilde y procedía del campo, fue creciendo económicamente, pero además fue creciendo desde un punto de vista del estatus social
Incluso se cambió el apellido. Aparentemente el apellido era Balsa o Balsá, escrito casi como en castellano, Balsa. Bueno, y él, digamos, se cambió el apellido de Balzac, incluso con la preposición de antes. El padre hablo, ¿no? Sí, hablo sí, del padre de Honoré, Sí. para de alguna forma aparecer como alguien muy aristocrático. Y así llegó justamente a ser considerado de la aristocracia, porque en aquel momento ser aristócrata era tener muchos privilegios, ¿no? Y sí. Muchos privilegios. Entonces, el escritor Stefan Zweig, que lo trabajamos acá en la radio, que yo digo que es el biógrafo más maravilloso que yo he leído, otro libro que me encanta, son las biografías de Stefan Zweig. Las biografías de Stefan Zweig son gloriosas. Fue además escritor de ficción, pero vean la biografía de María Antonieta, la biografía de Honoré de Balzac, de Stefan Zweig, austríaco él, son estupendas. Tiene muchísimas biografías. Fue un gran biógrafo. Pero además Stefan Zweig lo admiraba, ¿no? De Balzac. Lo admiraba profundamente. Los padres lo veían una vez cada 15 días porque no querían verlo más. Es decir, tenían los hijos, pero bueno, los hijos sí estaban criados en otros espacios, en lugares en el campo, eran educados por profesores o institutrices que iban a la casa y venían de visita y eran tratados fríamente. Generalmente se trataba de que estuvieran con los padres lo menos posible. Eso lo marcó mucho porque era un hombre muy sensible. De ahí que fuera tan crudo al momento de pintar a su sociedad. En 1819 fue cuando se instaló, jovencito, se instaló en París con la idea de ser escritor, porque los padres querían que fuera abogado. ¿Viste? ¿Te acuerdas que los padres antes determinaban qué era lo que tenías que ser? Eras militar, o eras cura, o eras abogado, o eras escribano. Y por lo general era la profesión del padre, ¿no? O casi siempre. En este caso no, pero en este caso, claro, al tener ya las posibilidades para educar a su hijo, firmó con distintos seudónimos durante mucho tiempo, escribió mucho para tratar de vivir también, ¿no? Digamos, obras de calidad, algunas muy buenas, otras no tanto, en un principio. Pero claro, su imaginación, observando a su gente, observando al pueblo parisino, observando el interior de Francia, el comportamiento de su propia familia, comenzó a generar un tipo de literatura que era una pintura perfecta de las situaciones, sin demasiados adjetivos, sin demasiadas situaciones de reflexión. La realidad pura y dura, lo que se ve, lo que se vive. Y eso lo hizo en forma grandiosa. Tuvo muchas inquietudes sociales y políticas, Honoré de Balzac. En 1829 escribió Los Chouans, Le Chouan en francés. Estuve buscando, al principio se llamó El último Chouan. Estuve buscando en el diccionario de la Real Academia y la palabra está en desuso por completo, ¿no? Pero hay un lugar que tienen que buscar quienes tienen la posibilidad. Es una moneda, ¿no? Vos sabés que no, el yuan es una moneda en chino, pero acá es chuan, C-H-O-U-A-N en francés. Ahora te explico lo que es. Entonces, hay una página del diccionario de la Real Academia que se llama Pequeños Tesoros del Diccionario de la RAE, en la que aparecen, por ejemplo, como, hasta escrito a máquina, palabras que están en desuso, y una de ellas era yuan, la encontré el otro día. ¿Qué era un yuan? Un insurgente que luchó contra la Revolución Francesa, o sea, un realista, un soldado que estaba a favor de la monarquía y del rey. Entonces está en desuso porque, claro, fue un momento histórico. Pero me encantó buscarlo y ver que hay una página que es Pequeños Tesoros del Diccionario de la RAE. Me encantó. Hubiera que hablar sobre eso, ¿no? Sí, yo no sé si no lo haremos el próximo programa dentro de la lista de libros que me han encantado. No sé si hablar justamente de las palabras en uso, las palabras en desuso. La novela, El último Chouan, que después se llamó Los Chouanes, o Los Chuanes, para hacerlo en castellano, está ambientada en la región francesa de Bretaña, que fue una de las regiones, digamos, más realistas en el sentido de que iban a favor del rey en su tiempo, ¿no? ¿Viste cuando se dice más realista que el rey? En este caso ellos eran hasta más realistas que el rey, porque aún cuando la revolución estaba en su apogeo y la guillotina hacía cualquier tipo de estrago, ellos todavía estaban a favor de la monarquía. Los Chouans. Narra una historia de amor entre un aristócrata, Marie de Verneuil, y un Chouan, o sea, un soldado de estos que estaban a favor del rey y en contra de
de la República. El soldado se llamaba Alphonse de Montauban. Y bueno, no solamente habla de la historia de amor, lo que trata justamente de plantear es cómo se vivía, qué cosas se sentían, qué cosas se entretejían en esa realidad En la sociedad. de la sociedad de ese momento. Y también escribe la sublevación de la posguerra, ¿no? En Fougères, que hubo una sublevación muy importante en Bretaña, después de cuando la revolución ya estaba, digamos, en su apogeo. El texto, tal vez uno de los textos por los que más se conoce, es La piel de Zapa, de 1831. A este libro le vamos a hincar un poquito el diente. Bien. En algún otro momento. No hoy, pero le vamos a hincar el diente a La piel de Zapa, de Honoré de Balzac. El coronel Javert, mi amado coronel Javert. Hoy traje un fragmento de este texto, de esta novela, El coronel Javert, que para mí es gloriosa. ¿Pero es ficción eso? Claro, o es digamos, la mirada ficticia de algún personaje? Es excelente tu pregunta. Yo muchas veces me he preguntado si esas personas no habrán existido en realidad. Exactamente. Tal vez, lo más probable es que hayan existido, que los haya conocido, les Y cambió que el les nombre. cambió el nombre. Claro. Porque la forma en que él los pinta, la forma en que él describe personas, situaciones, es tan intensa y tan real, de ahí el nombre realismo, ¿verdad? El nombre de la corriente, que vos decís, este hombre esto lo vivió, este hombre esto lo sufrió, este hombre a este lo conoció, tiene que haberlo conocido, porque si no, yo pienso que viene por ese lado, Carlos. La pregunta estuvo genial. Incluso Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, lo admiró mucho la obra de Honoré de Balzac. La mayor parte de las obras de Honoré de Balzac tienen como temas el poder, las mujeres, la paternidad. No nos olvidemos que su relación con sus padres era una relación de enorme frialdad, porque realmente no querían a sus hijos, no los querían cerca. El sexo, sí, de verdad. Bueno, a veces uno tampoco lo quiere, pero es momentáneo lo nuestro. Yo sé por qué te reís, sí, pero lo de nosotros es momentáneo. Ellos era siempre, los visitaban cada 15 días. La política, todo lo que era de su interés, él lo plasmó. Por eso, sí, lo que vos preguntaste, es muy posible que todo esto, que todas las personas y todas esas situaciones existieron y él les cambió los nombres. Porque es muy medular lo que él cuenta. En 1832 empezó a fantasear con la idea de crear una serie de novelas, todas ellas con la misma, digamos, con los mismos personajes, todas interrelacionadas. Claro. Entonces, quiere que esas novelas sean de alguna forma lo que representa la sociedad francesa de su tiempo, que él estaba en un tiempo muy de mucha alteración, de mucho quebranto, además de la sociedad. Así comenzó a darle forma a una obra monumental, que es la comedia humana. La comédie humaine. Se considera que hubo 95 novelas en la comedia humana, 48 de las cuales están sin terminar. Ah, mira. La obra empezó a pensarla en 1830, cuando empezó a agrupar libros independientes. Uno se llamó Escenas de la vida privada, luego siguió Escenas de la vida de provincias. Algunos de estos personajes se repetían, o sea, aparecían en varias de sus obras. Y en una carta que le escribió a Madame Hanska, que fue su última esposa, una mujer que le amó mucho, en 1834, le plantea que quiere unificar eso en una obra única. En 1842 tenía muchísimas deudas. Dijo, bueno, voy a hacer esto para ver si puedo ganar algo, porque además de que amaba escribir, tenía que sobrevivir. Sí. Era lógico, como hacemos todos, ¿no? Sí, obvio. Vivió del arte, mi querido. Si pensabas eso, Carlos Morty. Entonces, quería llamarlo obras completas, pero aparentemente los editores dijeron, no, vamos a darle otro nombre. Entonces, bueno, empezó a pensar Balzac. Y así como Dante hizo la comedia, que después pasó a ser la Divina Comedia, que es posterior el nombre, le dio el nombre de la comedia humana. En lugar de la comedia divina, la comedia humana. Bueno, entonces él era un hombre sumamente conocedor, le encantaba la naturaleza, le encantaba ver a las personas. Y un zoólogo amigo de él, Buffon, de apellido como el futbolista,
le dijo, ¿por qué no haces algo así como, supongo yo que le habría dicho de esta manera, ¿no? ¿Por qué, Honoré, no haces algo ya que estamos hablando de esto? ¿Por qué no haces un compendio en el que vos pintes a los distintos grupos humanos como si fueran especies de animales? Como un zoólogo hace una clasificación. Ah, sí, me gusta, dijo él. Bueno, todo eso me lo imagino yo, ¿no? Que se dijeron eso. Entonces, este hombre hizo esa maravilla que fue la comedia humana, que es muy enorme, pero que se puede leer fragmentada porque no es, digamos, una unidad, sino que toda está articulada. Claro. Se puede leer en forma independiente. Honoré de Balzac falleció en París el 18 de agosto de 1850. Se había casado hacía 5 meses con el amor de su vida, la condesa de Hansk, ucraniana. Sí. Era de Ucrania ella. Y fue enterrado en el cementerio de Père Lachaise. Allí estuvo Víctor Hugo. Ah, mira. A partir de ahora los ojos de los hombres se volverán a mirar los rostros, no de aquellos que han gobernado, sino de aquellos que han pensado, dijo Víctor Hugo. Porque realmente lo que hizo Balzac fue grandioso. Hay un escritor, crítico y traductor de literatura francesa argentino, se llama Walter Romero, al que se le hicieron algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, en una entrevista, ¿cuál es la importancia de Honoré de Balzac dentro de la literatura francesa? ¿Por qué se convirtió en ese gigante literario? Y dice Walter Romero, Balzac representa uno de los proyectos totalizadores más ambiciosos del siglo XIX, al pretender mostrar a través de un vasto conjunto de ficciones distintas facetas de la vida francesa a modo de escenas en lo que dio a llamar, acaso inspirado en la comedia dantesca, la comedia humana. Tal vez con Víctor Hugo o Balzac, yo le agrego a Walter Romero, sea de los más globalizadores del comportamiento humano, principalmente de la Europa de la época, ¿no? Y de la Francia de la época. Le dice quien lo entrevista, Balzac transitó por distintos géneros, pero se lo reconoce sobre todo por el realismo de sus grandes novelas. Podemos decir que, más allá de las formas estéticas, tuvo una gran preocupación por registrar y documentar su propia época. Sí. Por supuesto. Balzac intentó transitar el teatro a efectos de ganar dinero, pero, dice Walter Romero, ¿no? Su escritura en novelas y cuentos es la que refleja realmente la situación social, política, la situación familiar de su época. Entonces, en el teatro no iba, tal vez por lo acotado del espacio y por lo acotado del tiempo, no iba a poder brillar como brilló posteriormente en sus ficciones literarias, que, como decíamos, deben estar seguramente basadas en personajes reales. Dice, su literatura sienta las bases de una literatura que registra y documenta vidas cotidianas y avatares sociales. Bueno. Por supuesto. Después vamos a hablar de Flaubert y de Stendhal por su realismo más sensible, pero él era crudo. Honoré era crudo. ¿Existen dentro de su producción aspectos literarios formales temáticos menos conocidos?, le preguntan a Walter Romero. Él dice que en todo lo que escribió Balzac se destacan por su singularidad textos como los cuentos droláticos o cuentos chuscos que habilitan una literatura irónica, medio picaresca, medio hasta libertina, si se quiere. Pero también tuvo novelas muy singulares. Esta yo no la conozco, se llama Serafita, explora lo místico. Es decir, era un hombre que tenía sus inquietudes espirituales. Sucede que estaba, de alguna manera, agobiado por las situaciones que vivía, históricas y socioculturales. Para mí, tiene el Súcubo también, que es lo único que escribió fantástico. Para mí es el realista por excelencia, para mí. Walter Romero, que hace un análisis muy interesante de la obra de Honoré de Balzac, digamos, como que identifica lo que pienso yo de Balzac. Para mí es un grande del realismo. Es un grande del realismo porque te pinta la realidad de una manera cruda. ¿Yo me puedo leer un fragmentito? Bueno, sí, por supuesto. De El Coronel Javert. El Coronel Javert. Ustedes lo van a ver como Honorato de Balzac también, porque en castellano Honoré es Honorato. Honorato de Balzac o Honoré de Balzac. Está dedicado el Coronel Javert a la señora doña Ida del Chatelar, condesa de Beauharnais. Viste que no se trataba con nadie, el señor. No se trataba con nadie que no fuera aristócrata. No, pero era un hombre muy, muy humano. O sea, estaba inmerso en la realidad de su época.
Empieza así la novela. Vaya, ya tenemos aquí ese viejo moscardón del Carrique. Esta exclamación la lanzaba un pasante que pertenecía al género de los que se llaman a los estudios saltacharcos, el cual mordía en ese momento con apetito voraz un pedazo de pan. El tal pasante tomó un poco de miga para hacer una bolita, la cual, bien dirigida y lanzada por el postigo de la ventana en que se apoyaba, rebotó hasta la altura de dicha ventana, después de haber dado en el sombrero de un desconocido que atravesaba el patio de una casa situada en la calle Vivian, donde vivía el señor Derville, procurador. Para él trabajaban estos muchachos. Vamos, Simonín, no haga usted tonterías a las gentes, o le pondré de patitas en la calle. Por pobre que sea un cliente, siempre es hombre, qué diablo, dijo el primer pasante interrumpiendo la edición de una memoria de Costas. El saltacharcos es, generalmente, como era Simonín, un muchacho de 13 o 14 años que se encuentra en todos los estudios bajo la dirección especial del primer pasante, cuyos recados y cartas amorosas le ocupan, al mismo tiempo que va a llevar citaciones a casa de los sugieres y memoriales de las audiencias. Un chico, un cadete, tendría que ser. Tiene algo de pilluelo de París por sus costumbres y del tramposo por su destino. Este muchacho es casi siempre implacable, desenfrenado, indisciplinable, decidor, chocarrero, ávido y perezoso. Todas esas características tiene el saltacharcos, que es además el trepador, ¿no? Claro. Ahí el saltacharcos. Sin embargo, casi todos los aprendices de pasante tienen una madre anciana que se alberga en un quinto piso y con la cual reparten los 30 o 40 francos que ganan al mes. Fíjate la humanidad del hombre, ¿no? Son fatales, son indisciplinados, son indisciplinables, son terribles, pero tienen familias a las que mantener. De ahí lo sensible de Balzac. Si es un hombre, ¿por qué le llama usted moscardón?, dijo Simonín con la actitud de un escolar que toma al maestro en un renuncio. Y reanudó su operación de comer pan y el queso, apoyando el hombro en el larguero de la ventana, pues permanecía de pie con una pierna cruzada y apoyada contra la otra sobre la punta del zapato. ¿Cómo podríamos fastidiar a este tipo?, dijo en voz baja el tercer pasante, llamado Godeschal, deteniéndose en medio de un informe que dictaba, teniendo a la vista un requerimiento compulsado por el cuarto pasante y cuyas copias había hecho 2 neófitos llegados de provincias. Pero en su noble y benévola complacencia, su majestad Luis XVIII, ponedlo en letra, en el momento en que volvió a tomar las riendas de su reino, comprendió... ¿Qué habrá comprendido este farsante? La elevada misión a que estaba llamado por la divina providencia. Admiración y 6 puntos en la audiencia son, a mi parecer, bastante religiosos para consentirlos. Y su primer pensamiento fue, como lo prueba la fecha de la Real Orden Adjunta, reparar los infortunios causados por los espantosos y tristes desastres de nuestros tiempos revolucionarios, restituyendo a sus fieles y numerosos servidores. Esto de numerosos es una frase que ha de halagar al tribunal. Todos los bienes no vendidos que se encontrasen ya bajo el dominio público y ya bajo dominio ordinario o extraordinario de la corona, ya en fin que se encontrasen entre las donaciones de establecimientos públicos, pues nosotros somos o pretendemos ser hábiles para sostener que tal es el espíritu y el sentido de la famosa y tan leal Real Orden dictada en... Esperen ustedes, dijo Godeschal a los 3 pasantes. Este diablo de frase ha llenado el fin de la página. Pues bien, repuso mojándose con la lengua el dedo a fin de poder volver la espesa hoja para recibir a sus clientes más que entre 2 y 3 de la madrugada. Veremos si así deja de venirse importuno. ¿Qué es lo que hace entonces? Dice, tratan de que al coronel Javert, que es quien va a entrar, le van a decir que el procurador va a estar entre las 2 y las 3 de la mañana. O sea, esa es la broma que le quieren hacer. Vos fíjate además el documento, cómo escriben ese documento. Se ríen de quien está a cargo del reino en ese momento, se ríen de absolutamente todo, hablan de, por ejemplo, de que el Luis XVIII es un farsante, es decir, los jóvenes, como en cualquier oficina, muertos de risa de las situaciones que se están dando, ¿no? Satarizando la situación. Exactamente, ahí está. Y Godeschal reanudó la frase empezada, dictada en... ¿Están ustedes?, preguntó. Sí, gritaron los 3 copistas. Todo marchaba a la vez. El informe, la charla y la conspiración. O sea, estaban haciendo un informe escrito, estaban conversando, comiendo, e iban a decirle a Javert que el procurador lo iba a atender entre las 2 y las 3 de la mañana. Bueno, después de hacer toda una parte de la conspiración, tienen que leerlo porque es realmente muy interesante, muy lindo y hasta hace gracia y da ternura.
Adelante, le dicen. Bucar permaneció con la cabeza sumida en un montón de actas llamadas morralla en términos curiales y continuó haciendo la memoria de cosas que le ocupaba. El estudio era una gran pieza provista de la clásica estufa que adorna todas las oficinas de la trampa. Los tubos que formaban la chimenea atravesaban diagonalmente la habitación e iban a unirse a una cocinilla condenada, sobre cuyo mármol se veían diversos pedazos de pan, de triángulos de queso de brie, costillas de lomo, vasos, botellas y la jícara de chocolate del primer pasante. Fíjate la descripción. Describe el lugar hasta el último detalle. El olor de estos comestibles se amalgamaba tan bien con el tufo que despedía la estufa calentada desmedidamente y con el olor particular a las oficinas y a los papelotes, que la hediondez no se hubiera notado. El pavimento estaba ya cubierto por el barro y la nieve que habían llevado a él los pasantes. Se va dando toda esta situación, sigue haciendo una estupenda descripción del París del momento, y en un momento determinado le dicen adelante, cuando le dicen adelante a Javert, viste que en medio, antes de que Javert entre, hay toda una descripción del espacio, y de París. Señor, ¿se puede ver a su principal?, pregunta el viejito. El malicioso saltacharcos solo respondió al pobre hombre, dándose golpecitos en la oreja con los dedos de la mano izquierda, como para decir: soy sordo. ¿Qué desea usted, caballero?, preguntó Godeschal, el cual al mismo tiempo que hacía la pregunta se llevaba a la boca un pedazo de pan, con el que se hubiera podido cargar una pieza de A4, blandía su cuchillo y se cruzaba de piernas, poniendo a la altura de sus ojos el pie que tenía al aire. Señor mío, vengo aquí por segunda vez, le respondió el paciente. Deseo hablar al señor Derville. ¿Para algún negocio? Sí, pero solo puedo explicárselo a él. Nuestro principal está durmiendo. Si desea usted consultarle por algún asunto difícil, le advierto que solo trabaja seriamente a las 2 de la madrugada. Pero si quiere usted decirnos lo que desea, podríamos también como él. Bueno, no voy a continuar porque es sumamente intensa la descripción, que no decae, no permite que decaiga la atención del lector en ningún momento. Pero, ¿viste cómo? Estás esperando el desenlace. Claro, cómo plantea además la falta de respeto, ¿no? Que ya era una cuestión de jovencitos, una cuestión de una sociedad muy fragmentada, de una sociedad que había sido realista, después había pasado por una revolución y que ahora de alguna forma trataba de ser realista otra vez, realista en el sentido de rey. Sí. En este caso no estoy hablando de la forma del género literario ni de la corriente literaria. Entonces, ¿cómo le hacen pasar muy mal al coronel Javert? Pero a medida que la novela sigue, se va viendo todas las situaciones por las que tiene que pasar un militar retirado al que no le han pagado nada, que vive prácticamente en la miseria, que es buena gente, que vivió la guerra porque no tenía más remedio, es decir, eras militar o decía, o era cura o eras agricultor o trabajabas en la industria, y cómo se va planteando. Es impresionante. Hay además, después de alguna forma, hay cierto grado de redención de estos pícaros que son los pasantes de la Procuraduría. Hay que leerlo. Sí. Ahora, yo te pregunto, no te pregunto, te digo más bien. ¿Viste cómo las conductas se repiten? Ah, bueno. Somos los mismos. Somos los mismos. Somos los mismos de la época del Neolítico, somos los mismos. Somos los mismos que en la época de la Revolución Francesa, los mismos que en la época de Luis XVIII y los mismos que en la época de Napoleón. La Biblia lo describe como la naturaleza humana. Exactamente. De allí la comedia humana, que yo les recomiendo, de Honoré de Balzac. Si quieren empezar por el coronel Javert, otra estupenda novela es Papá Goriot. No. Está muy, pero muy, muy buena Papá Goriot. Son tal vez las más clásicas, las más conocidas. Y La piel de Zapa, que no voy a adelantar nada porque un día vamos a trabajar ese libro acá en la radio. Pero para la próxima creo que vamos a trabajar palabras en desuso y palabras en uso. Muy bien, va que vamos a encontrar unas cuantas, me parece, ¿no? Muchas. Una cantidad. Sí. No las palabras que dicen los jóvenes ahora que no se entiende nada. No, eso tampoco. Yo sé de lo que me asombró. Sí. Hace unos días fue un cumpleaños de 15 de un sobrino de mi esposo. Y ¿sabes qué me encanta? Porque yo, que tengo un oído, mi abuela decía oído de tísico. Dice que las personas enfermas de los pulmones al usar notoriamente el oído. Tísico es una persona que sufre de tuberculosis, ¿no? Tengo un oído
impresionante. Mis alumnos detestaban que yo, por ejemplo, ellos estuvieran al final del salón y yo dijera, ¿qué estás diciendo, fulanito? ¿De qué estás hablando? Sí, sí, sí. Ay, Yo también esta lo detestaba. mujer, escucha, escucha todo. Perdón. Y dice, yo no les entiendo nada. Y los tipos, 14, 15, 16 años, 17 años, se cantan todo. ¿No es maravillosa la capacidad que tienen de comprender lo inentendible? Viste que cada época tiene sus rarezas. Por supuesto. Bueno, María, gracias por habernos acompañado. Nos encontramos la próxima. Entonces, nos encontramos la próxima. Un gusto estar contigo, un gusto estar en Radio Libertador, de Vergara. Audiencia, hasta la próxima. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.